Saludos cordiales a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a exponer el documental sobre la vida y obra de César Vallejo, así como también su obra teatral Colacho Hermanos. Espero sea de su agrado. César Abraham Vallejo Mendoza, considerado uno de los poetas más representativos en el Perú, originario de Santiago de Chuco, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. En 1905, él inicia sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde se caracterizó por obtener buenas calificaciones y por tener responsabilidad con los trabajos escolares brindados por los docentes. En 1910, él se registra en la Escuela de Letras de la Universidad de Trujillo, obteniendo así su bachiller con la tesis El romanticismo de la poesía española en 1915. Durante ese mismo año, él se une al Grupo Norte, que estaba liderado por Antenor Orrego. En 1918, él se traslada a la capital para estudiar su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y durante ese mismo año, él publica su obra Los Heraldos Negros. En 1920, César Vallejo es acusado injustamente por un incidente por el cual fue tomado preso y conducido a la cárcel, donde pasaría aproximadamente más de 3 meses y sale en libertad gracias a la labor que desempeñó el letrado José Carlos Godoy. En 1922 publicó su obra literaria El Trilce, antes de su vida en Europa. En 1923 se trasladó a Europa, residuo entre París y Madrid, redactando poemas y artículos periodísticos. Igualmente estuvo en Moscú. En 1934 publicó su obra llamada Colacho Hermanos. Es una obra sátira teatral. Esta obra no llegó a ser publicada cuando el autor estaba vivo, debido al rechazo de los autores de aquella época. También en ese mismo año contrajo nupcias con Georgette Philippe. Vallejo es querido y el más enorme rimador del Perú. Sus escritores reflejan la aflicción y la vulnerabilidad social, la dolorosa búsqueda de la sociedad humana. Asimismo, buscó reivindicar al indio. Sus principales poemarios son Los Heraldos Negros, Trilce, España, Aparta de mí este cáliz, Poemas humanos. En narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabla salvaje y El Tusteno. Esta es una obra teatral publicada en el año 1934 por Vallejo. En el año 1969 hubo un homenaje para este reconocido escritor y se hizo conocida parte de esta obra. 10 años después de su defunción, se publicó el escrito completo. Este es el acto de elementos de repertorio de Vallejo, que incluye piezas teatrales y se puede hallar en una conexión de la obra Colacho Hermanos, El Tusteno y una serie de artículos que fueron publicadas en París en el año 1933 con la inscripción ¿Qué pasa en el Perú? Existen 3 versiones de esta obra. La versión escrita en castellano, en la cual Georgette estuvo custodiada y le hizo llegar a la Universidad Católica del Perú para que pueda ser editada. La interpretación francesa, aquellas versiones inéditas que pueden hallar en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. La versión en castellano, la cual está conservada en la Biblioteca Nacional del Perú. Esto refleja que la sociedad peruana en esos tiempos estaba envuelto en problemas económicos, políticos, por la caída del gobernante Leguía. Vallejo en aquel entonces estaba atraído por los sucesos del Perú y redactó diferentes artículos con el título ¿Qué pasaba en el Perú? La obra teatral tiene sus inicios en una tienda de los hermanos Cordelias y del Colacho, situado en Taque, una aldea ubicada en los Andes peruanos.
los hermanos notan un crecimiento económico al hacer negocios con una empresa extranjera. Entonces comienzan a explotar la mano de obra de los campesinos. La obra se divide en 6 cuadros. Un bello día en la aldea de Taque, dentro de la bodega de los hermanos Colacho, Acidal, un hombre de apariencia descuidada y de habla nada educado. Cordel, al entrar a la bodega, observa a su hermano que está despachando. Ambos hermanos se encuentran inquietos por una cuenta pendiente que tenían con el tuco. En eso, sorpresivamente llega una misiva de parte del burgomaestre y los hermanos se dan cuenta que esta sería una oportunidad para relacionarse con los de la alta sociedad. En la bodega de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cataroa, ubicado en la localidad de Taque, en un reducido y cómodo despacho se encuentra Cordel, Novo, quien recibía correctivos en repetidas veces por parte de Cordel y Horacio, dependiente del negocio. Enseguida ingresa al escenario el Mr. Kennedy, quien solicita obreros para las minas debido al escape y muerte de Zoras, y con lo cual se aparta de la bodega. Después entra el comisario, siendo este testigo de una estafa. El Yankee, al retornar, le pone al tanto a Colacho del problema que ocurre en las minas y le ofrece un cargo en la política en lo venidero para la mejoría de Vilca Corporation. En los años posteriores, la bodega de los hermanos Colacho se transforma en una linda y espléndida bodega de la provincia, donde trabaja una empleada de nombre Talla. Por otro lado, Acidal está en diálogo con Zavala, un varón de 25 años, de piel clara, flaco, quien le da indicaciones de cómo actuar. Una vez terminada el diálogo con Zavala, se acerca el progenitor de Talla, don Rupert, y para interpretar en las hojas de coca. En ese instante ocurre un desacuerdo con don Rupert y Acidal. Sin embargo, don Julio solucionó con una conversación el problema, terminando las diferencias. Acidal retorna de viaje y pide un diálogo en privado con Cordel, para informarle que Kennedy le había propuesto para que sea candidato a la presidencia. Era de noche. Faltaban pocas horas para que acabase el día. La bodega estaba cerrada. Cordel y Mr. Kennedy festejaban la travesía de don Colacho. En este caso se pusieron a tomar un poco de whisky. En eso tocaron la puerta y se incorporaron los empleados de la empresa aquí, Vilca Corporation, presentando respeto al extranjero siempre. Para pasar el tiempo se ponen a divertir con la Rosada, donde el encargado obtuvo la victoria. Inmediatamente mandó a traer para entretenerse con ella, emborrachándola y aprovechándose sexualmente. Al día siguiente, Mr. Kennedy se despide de Cordel, indicándole cómo llegar a su lugar. Ya en la capital, en la vivienda política de Cordel, este dialoga con Acidal y al mismo tiempo recibe instrucciones de Zavala, hasta la entrada de Trozo y Pachaca, a quien lo persuaden para suprimir al Cordel Tequila, y enseguida es cuestionado por Trozo, debido a la limitada indagación que acoge. Por lo tanto, este es encerrado en el subterráneo. Horas después se produce la entrada del coronel Toroto y el capitán Collazos, quienes desean juntarse a la sublevación. Después que se ausentaron, hace su ingreso enmascarado el coronel Tequilla junto a un escuadrón, indicando ansia de ser de utilidad para la causa. Inmediatamente se incorporan algunos empleados del director Palurdo para que informen en qué lugar se encontraba. En ese momento hacen su ingreso 2 hombres de diversos cargos,
altos, bajos, a fin de saber los cargos políticos que poseerán el día que consigan tener el dominio, por lo cual dan comienzo entre ellos a una riña, ¿no?, entre el coronel Bando y el doctor Segarra, por el puesto de médico en Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios. Se puede observar a Cordel de director con la figura de un secretario Roque y de un auxiliar. Los primeros en acudir son el doctor Soizador, llevándole tabaco a extranjeros, la del presidente del Parlamento por 2 parlamentarios desleales, el Ministerio de Justicia por un enredo, a los trabajadores, al poder de la gente, Alberto Azuela, para trasladarse a Nueva York. Él deja a cargo a su hermano, quitándole de su dirección y dejándole en este al general Colongo. El hermano de Cordel admite al pregonero. Vemos al obispo del pueblo que se asombra, ¿no?, por la variación repentina. Luego una muchedumbre se muestra a fin de exigir comida y trabajo. Como resultado envían a traer armas para controlar la muchedumbre. La reunión del general Natón, expresidente, y su planificación en oposición al gobierno ocasiona la detención de los Colacho y la ubicación del general Colongo a manera de presidente y de Cellar como secretario. Este escrito se plasma en la realidad de la sociedad peruana, que ocurre en esos años sobre la crisis política, social y económica. La crisis de 1930 provoca la caída del gobierno de Augusto Bernardino. Todos estos acontecimientos ocurridos en esos años inspira al escritor y poeta César Vallejo a escribir la obra. César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. Antes de fallecer César Vallejo había escrito un poema, Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París en aguacero, un día en la cual tengo el recuerdo. Me moriré en París y no corro. Tal vez un jueves como hoy es de otoño. El 19 de abril, el cadáver de César Vallejo fue trasladado a la Mansión de la Cultura. El 5 de diciembre de 1958, proponen repatriar el cuerpo del escritor, pero Jordi, su esposa, se opone y manifiesta que nadie abrirá donde está enterrado César Vallejo.